Bueno, pues estamos en Zhijiagung, en el Templo de las Nubes Púrpuras, y me emociona y me hace mucha ilusión compartir con vosotros la primera vez que voy a volver a este lugar que es, se podría decir, la meca del Kung Fu taoísta. Antes de entrar sí que me gustaría contaros una anécdota, que es por qué este sitio sigue existiendo. Y es que durante la Revolución muchos de los templos cayeron. Los templos que están más abajo, el templo de los 5 dragones, el templo del vacío de Jade, ya habían sido destruidos. Por este costado de la montaña quedaba Zhijiagung, quedaba este lugar. Por el otro lado de la montaña está el templo de Zhongtai Pungguan, que era un complejo de 3 templos, de los cuales 2 ya se habían destruido también. Entonces, el que era el abad del templo de las Nubes Púrpuras de aquí, que es donde está la sede, digamos, de la autoridad de Wudang, que está normalmente más vinculada a la hermandad de Lunmenpai, viendo que el general que estaba comandando las tropas que estaban de alguna manera o bien conquistando o bien tomando esta zona, el general había sido herido en los propios combates. En las propias incursiones, y el abad del templo decidió acogerlo y curarlo. Entonces este hombre, que estaba comandando, ya digo, unas fuerzas con unos motivos, ¿no?, revolucionarios, en los cuales se consideraba que la religión había sido el opio del pueblo, que se basaba en doctrinas que, bueno, controlaban la voluntad de la gente, ¿no?, con una intención seguramente muy sincera, estaba totalmente entregado a la causa de acabar con la religión, y ya estaba camino a ello, ¿no? Y por esta experiencia de estar aquí, de recibir este trato, de recibir este tratamiento, de conocer de primera mano las prácticas taoístas, Qigong, meditación, y de ver cómo él mismo pues, se había recuperado gracias a esto, de ver la disponibilidad de este abad y de conocer realmente lo que era el taoísmo, prometió respetar lo que quedaba, ¿no? Y me parece un grandísimo ejemplo a seguir de lo que es la filosofía taoísta, de lo que es el propio Tai Chi Chuan como arte marcial, y en gran escala como arte marcial o arte de guerra, como ya dejó escrito el sabio Sun Tzu en El arte de la guerra, o el propio Tao Te Ching, como lo suave vence a lo duro, como desde la compasión realmente un ser centrado, un ser con un nivel de comprensión superior, puede llegar a acabar con esa violencia que implica el enfrentamiento, ¿no? Y hoy día, que se pone también tanto en cuestión la utilidad del Tai Chi Chuan como arte marcial, por motivos que también son muy razonables, me gustaría apuntar por lo menos este detalle, ¿no?, que es que el Tai Chi Chuan es un arte de paz. Se puede medir la capacidad de dar golpes y se puede discernir que alguien los dé peor que otro. Sin embargo, se nos olvida la perspectiva mayor, ¿no?, que es evitar dar esos golpes, es evitar que esos golpes ocurran, y en un caso como este se evitó que un legado como este se destruyera, y eso es un hecho totalmente práctico y atribuible a un mérito de esta filosofía y de este arte marcial. En un momento en el que otras personas que quizás sabían dar golpes muy bien estaban alimentando el conflicto y estaban llevando al enfrentamiento, a la matanza entre hermanos, a todos los que pudieran alcanzar. Entonces, este es un lugar de paz, representa, porque es un lugar en el que la filosofía que se aplica es la paz, y la prueba de ello es que sigue existiendo.
Así que bueno, con esta anécdota vamos a pasar. Bueno, pues hoy vamos a salir de excursión, vamos a ir a ver el templo de las nubes púrpuras, así que va a ser un día bastante divertido. Fue un día súper bonito y súper intenso, y la verdad que fue muy especial ir con Shifu al templo de las nubes púrpuras y comprobar cómo es parte de su casa. Necesario que se cumplieron 600 años de la construcción de estos templos. Él estuvo allí muchos años viviendo porque primero estuvo unos 6 años allí como monje, digamos, o sea, interno. Y luego estuvo allí trabajando como secretario de lo que es la Asociación Taoísta de Wudang. Los templos taoístas no solamente se rigen por una sola orden religiosa, sino que todo taoísta tiene el derecho a también habitar en los templos. La Asociación Taoísta de Wudang cumple la función de mediar entre todas las hermandades, un poco como un consejo tribal. Y la verdad que fue muy bonito porque también él nos fue enseñando pues cada una de las estancias que hay en el templo, distintas personas que están representadas en los altares, ¿no? Como Chan Sanfeng, Lu Tunbin y el propio Cheng Wu, que es el patrón de la montaña. La gran mayoría de los templos chinos, tanto budistas como taoístas, están organizados en torno a un eje simétrico, en el que el mayor espacio consiste en patios. Y el templo no consiste solamente en el edificio que tiene la función de altar, sino en todo el recinto. A lo largo de estos patios, en el eje central, están los altares principales y a los lados, altares alternativos. Y si bien a estos templos obviamente acude muchísimo turismo,
Lo bonito es que siguen vivos como templos. Todo esto centrado con un enfoque espiritual, de respeto a la filosofía que lo originó. Entonces las montañas de Budán atraen muchísimo turismo, pero también mucho de ese turismo es un turismo devocional, es un turismo de peregrinaje. ¿Sabes lo de los 12 años, que son los 12 horóscopos, no? Si se cumplen los 5 elementos, pues todos esos 12 son 60 años. Este ciclo de 60 años tiene cada año un dios. Entonces Tomu es la diosa, la que preside todo el ciclo. Es el ciclo de la vida, por eso también se asocia con el norte, que es lo fijo, ¿no? Pero a la vez es la que se encarga de que el orden del ciclo se cumpla. Esta es la ropa de la ceremonia. El auténtico es una piedra de la que se copia. Esta es una piedra que se estampa. Ya el templo por sí es un sitio que te armoniza la energía completamente. O sea, es una experiencia innegable. O sea, cada vez que voy parece que ocurre algo inolvidable, ¿no?